Hola a todos, bienvenidos a el podcast Labora por la Vida, su podcast sobre temas de trabajo, uniones y la economía desde una perspectiva provida. Les habla su anfitriona, la doctora Gauderi Rodríguez Cambri. Bienvenidos a un nuevo programa. Hoy vamos a estar cubriendo los primeros 100 días del presidente Trump. También le vamos a estar dando una actualización sobre las tarifas y una actualización sobre la representante demócrata Jasmine Crockett y algunos otros demócratas. Sin perder más tiempo, empezamos con el tema de los primeros 100 días. En abril 30 del 2025 se cumplieron los primeros 100 días del presidente Trump en su segundo término. Usualmente los primeros 100 días de un presidente se analiza para ver qué logros temprano dentro del término ha logrado ese presidente en particular. En el caso del presidente Trump, vamos a estar analizando sus logros en el campo pro vida y también en el campo de la economía. En el campo pro vida, vamos a enfocarnos en el resumen que hizo Kristen Hawkins, presidenta de Estudiantes por la Vida, en la plataforma de X. Estos logros incluyen: perdonó 23 activistas pro vida que fueron perseguidos por la administración Biden por orar frente a las clínicas de aborto. Reinstauró lo que se conoce como el Mexico Policy o la política de México, quitándole fondos federales para hacer abortos a nivel internacional. También el vicepresidente J.D. Vance estuvo en la marcha pro vida en Washington, D.C. y el presidente Trump habló en vivo desde la Casa Blanca a todos los asistentes de la marcha pro vida. El presidente Trump también apoyó lo que se conoce como el Born Alive Survivor Protection Act, legislación para proteger a los sobrevivientes del aborto que nacen vivos. Esto es para que se le dé asistencia a los bebés que sobreviven un aborto. Igualmente, el presidente Trump implementó de nuevo lo que se conoce como el Hyde Amendment o la enmienda Hyde, que prohíbe que fondos federales domésticos se destinen al aborto. También le frizó $20 millones a la clínica de abortos Planned Parenthood y en el futuro, en una legislación de reconciliación en el Congreso, se espera que se le quiten los fondos federales a Planned Parenthood totalmente. Entonces, cuando vemos esta lista de logros, pensamos cuál de todos estos logros ha sido lo más importante que el presidente Trump ha logrado en el campo de provida en sus primeros 100 días. Aunque es difícil escoger algo en particular, hay que mencionar primero que tanto el Hyde Amendment como el Mexico Policy son políticas que se esperan que se implementen por parte de presidentes republicanos. Así que una de las cosas que verdaderamente tenemos que apreciar del presidente Trump es el hecho que perdonó a los 23 activistas pro vida que la administración Biden-Harris había perseguido.
Y la razón por la que esto es tan importante es porque las intenciones de la administración Biden-Harris era de poner miedo, duda en la comunidad provida para que nos retrayéramos sobre nuestro proyecto de ayudar a las madres a escoger la vida para sus hijos. Y la forma en que querían que fuéramos hacia atrás en nuestro proyecto era a través del miedo. Estas 23 personas que estaban orando pacíficamente frente a clínicas de aborto, algunos de ellos estuvieron en la cárcel. Otros estaban en sus casas y no podían salir de las casas por la penalidad que le impusieron. Entonces, el hecho de que el presidente Trump los haya perdonado significa que le devuelven la habilidad al movimiento pro vida de poder defender su derecho a la libre expresión y de ayudar en el ambiente público a luchar para que las personas escojan la vida para sus hijos. Así que esto es un logro muy, muy importante. Es algo que las personas que apoyamos al presidente Trump estábamos esperando de parte de él y él lo cumplió. No debemos de olvidar que la vicepresidenta Kamala Harris, que fue candidata presidencial por el Partido Demócrata, es una persona que está bastante obsesionada con el aborto. Si ella hubiera sido la presidenta, hubiera tratado de eliminar cualquier ley, incluso la más mínima, para proteger a los niños y a los bebés. Así que es algo muy importante que tengamos al presidente Trump, no solamente que haya salido elegido, sino cumpliendo sus promesas. Y estas 23 personas consiguieron el perdón y ya no tienen esto sobre sus cabezas. Otra cosa muy importante que está ocurriendo es quitarle los fondos federales a Planned Parenthood. Esto es algo que el movimiento Pro Vida ha estado buscando por mucho tiempo y ahora parece que por fin vamos a tener la oportunidad de que se haga realidad. El presidente Trump le frizó $20 millones a Planned Parenthood, pero si pudiéramos quitarle todos los fondos federales sería aún mejor, porque no hay ninguna necesidad de que fondos federales y los taxes de los contribuyentes americanos vayan hacia aborto electivo. No es necesario que nuestro dinero se utilice para eso. Así que vamos a estar pendientes sobre el recorte de fondos federales a Planned Parenthood. Eso posiblemente se logre en una legislación llamada de reconciliación en el Congreso, que está pautada para que se vote este verano. Así que los mantendremos informados. Este es en el campo pro vida, muy impresionante los logros del presidente Trump, ciertamente un progreso muy acertado en estos primeros 100 días. Ahora vamos a cubrir la economía. ¿Cuáles son los logros del presidente Trump en el tema de la economía? Tenemos los siguientes logros. 345,000 nuevos trabajos creados en estos primeros 100 días. La gran mayoría de ellos en el sector privado. Estos son números más altos de lo esperado. Y ciertamente son números muy, muy, muy buenos. Recordemos que bajo la administración de Biden-Harris, los trabajos creados, muchos de ellos eran trabajos a tiempo parcial, part-time, y mayormente en el sector público. Estos trabajos que se han creado bajo la economía del presidente Trump son en el sector privado y son full-time. Es el tipo de trabajo que necesitamos.
Otro excelente logro en la economía es que el precio de los huevos y de la gasolina ha reducido. El precio de los huevos ha reducido 50% y el de la gasolina 7%. Esto realmente es algo increíble y estupendo que directamente beneficia al consumidor promedio americano. Antes de la elección se hablaba muchísimo de los huevos y de la gasolina y de cómo era muy difícil sobrevivir con esos precios. La prensa cubría a diario estos temas. Pero desde que el presidente Trump es presidente y activamente ha logrado que los precios se reduzcan en esta área, las noticias no tienen nada que decir, porque es todo positivo para el presidente Trump. Pero nosotros como consumidores que vamos al supermercado y compramos o le ponemos gasolina a nuestros carros, vemos la diferencia. Otro logro es que el presidente Trump ha asegurado $5 trillones en inversiones para la economía americana. $5 trillones en 100 días. Eso es sin contar que después de los 100 días el presidente Trump fue a Arabia Saudita y allá aseguró otros $600 billones en inversiones. Así que estas inversiones van a promover la economía, van a crear trabajo, van a ayudar a subir los salarios. Es muy buena noticia. Se logró también en estos 100 días que los salarios aumentaran un 0.4% y también ha habido un ahorro de $975 billones, incluyendo los ahorros que el Departamento de Eficacia Gubernamental, conocimos como DOGE por sus siglas en inglés, y que está a cargo Elon Musk, han logrado estos ahorros cortando gastos, desperdicios, fraude y abuso. 975 billones de dólares ahorrados, incluyendo lo que DOGE en particular ha logrado. Y también en el Departamento del Trabajo se han ahorrado $250 millones que la secretaria del Trabajo, Lori Chávez de Remer, identificó como contratos que estaban desperdiciando, eran fraudulentos o abusivos. Encontró contratos que estaban dando preferencia a trabajadores en otros países y no al trabajador americano, y ella recortó esos contratos. También la secretaria Chávez de Remer tiene un tour nacional, se llama Escuchando a América en el Trabajo. Ella está visitando trabajadores en todos los estados, hablando con ellos, entendiendo sus problemáticas y lo que quieren ver mejorar, y está utilizando esa información para que el Departamento de Trabajo sea más eficiente y ayude a las personas y a los trabajadores americanos. Todo esto en los primeros 100 días del presidente Trump. ¿Qué dicen las uniones sobre los primeros 100 días del presidente? Bueno, la coalición de uniones llamada AFL-CIO básicamente se ha dedicado a atacar al presidente Trump y a ser negativo sobre sus primeros 100 días. De hecho, el AFL-CIO publicó en abril del 2025 un reporte que en inglés se llama Death on the Job, The Toll of Neglect.
que es traducido a muerte en el trabajo, las consecuencias de la negligencia. Este es un reporte donde específicamente el AFL-CIO ataca al presidente Trump, a pesar de que la data y los números que ellos utilizan son del 2023, que eso es claramente la administración de Biden-Harris. Pero el AFL-CIO se enfoca en presidente Trump y dice que, entre otras cosas, ataca el esfuerzo de Dodge y dice que no se ha identificado ningún desperdicio, fraude o abuso significativo. Esa es la crítica que ellos le tienen a Dodge, a pesar de que Dodge publica toda su información, publica los contratos que elimina y la razón por la que los elimina. Sin embargo, el AFL-CIO está diciendo que no se han identificado desperdicio, fraude o abuso. Aparentemente el AFL-CIO no ha visto el reporte de que en el seguro social aparecían más de 12 millones de personas recibiendo seguro social que tenían 120 años o más. Ciertamente esas personas no están ya con nosotros, entonces no hay razón por las cuales estuvieran recibiendo seguro social. Pero según el AFL-CIO, esto no es evidencia significativa de que hay desperdicio, fraude o abuso en nuestro gobierno. También el reporte del AFL-CIO critica a la agenda del presidente Trump y no discute para nada que el presidente Trump ha creado trabajos, los trabajos que acabo de mencionar, más de 345,000 trabajos creados, las inversiones que él ha traído a América, más de 5 trillones de dólares en inversiones los primeros 100 días, y el aumento de sueldo, 0.4% de aumento. Nada de esto es mencionado por el reporte del AFL-CIO. Por el contrario, el reporte habla muchísimo de la administración de Biden, de los logros de la administración de Biden. Logros. Cuando ninguna mención de que durante la pandemia y el COVID, básicamente el gobierno activamente trató de asegurarse de que las personas no pudieran trabajar. Ninguna mención de las muertes irregulares que ocurrieron bajo COVID por la inoculación de la vacuna. Ninguna mención de los derechos civiles que fueron violados durante la pandemia. Por ejemplo, el derecho a la libre expresión, a la conciencia, a la objeción de conciencia. Nada de eso. Ellos sencillamente dicen que bajo la administración de Biden básicamente todo era color de rosa. Entonces, no es posible tomar en serio al AFL-CIO cuando básicamente no tienen un análisis de la realidad. Y son disingenuos, ¿no? No son genuinos sobre lo que está ocurriendo y sobre los logros del presidente Trump. Eventualmente los miembros de la Unión les van a pasar factura porque los miembros de la Unión no les pagan a las uniones y al AFL-CIO para que estén en las nubes, sino para que vean la realidad. Otras uniones, vamos a decir las uniones que representan a los trabajadores en la industria de automotriz y en la industria de acero, han sido más apoyadores con el presidente Trump, sobre todo alrededor de su agenda de las tarifas, porque las tarifas ayudan a que sea una situación más nivelada con los trabajadores aquí domésticos, ¿no? Nivela las cosas entre los trabajadores de Estados Unidos y los trabajadores de otros países. Así que esas uniones en particular sí han sido más apoyadoras del presidente Trump porque sus políticas
son beneficiosos para sus miembros y ellos así lo admiten. Pero el AFL-CIO no quiere admitir nada. Entonces, brinquemos al próximo tema que les había prometido sobre las tarifas. ¿Qué actualización les tengo? Bueno, una semana después de los 100 días del presidente Trump, se anunció que se cerró el primer acuerdo sobre la tarifa con el Reino Unido. Esto fue una noticia muy impresionante. Nadie se esperaba que el Reino Unido fuera el primer país con el que se pudiera tener este acuerdo. Los mercados reaccionaron muy favorablemente a la noticia y se considera como un acuerdo muy exitoso. 4 días después de ese acuerdo, en mayo 12 del 2025, la administración también anunció un acuerdo con China, otro país que nadie se esperaba. En este acuerdo se decidió que los Estados Unidos y China iban a pausar la guerra arancelaria, ¿verdad?, de tarifas que tenían por 90 días. Iban a ponerle pausa y que mientras tanto iban a tener aranceles recíprocos. Así que estos dos acuerdos, Reino Unido y China, nadie se los esperaba, pero ocurrieron. Y añaden confianza al plan económico del presidente Trump. Él sabe lo que está haciendo y sabe lo que va a funcionar. Así que muy impresionante lo que está ocurriendo en términos de las tarifas o aranceles. También les dije que les iba a tener una actualización sobre la representante demócrata Jasmine Crockett. Recordemos que esta es la representante que hace unas semanas atrás básicamente argumentó que hay que apoyar la inmigración ilegal porque estas personas son los nuevos esclavos. Ya no son las personas negras que pueden ser las que recogen el algodón y están en la plantación, son los ilegales los que pueden hacer eso. Esas fueron las expresiones que dijo Jasmine Crockett hace algunas semanas y todavía la prensa no ha cubierto adecuadamente esas expresiones. Bueno, pues esta misma persona está actualmente bajo investigación de una organización llamada el FEC, que es la Comisión Federal de Elecciones. Hay una queja en contra de ella de que tuvo unas donaciones incorrectas a través de lo que se llama ActBlue o Acta Azul, que es una legislación que existe. Así que ella está bajo investigación. Hay una queja sobre esas donaciones. No debe de sorprendernos que una persona que tiene unas expresiones tan fallidas sobre las personas ilegales que podrían servir como nuevos esclavos se le esté investigando por tener donaciones inapropiadas. Y hablando de demócratas, también les tengo una actualización sobre Leticia James. Leticia es la fiscal general de Nueva York. Fue la persona que en los casos del presidente Trump en Nueva York, ella básicamente persiguió al presidente Trump y vamos a decir, fabricaron un tipo de caso en contra del presidente Trump. Ellos acusaron al presidente Trump de inflar los precios de sus casas y obtener préstamos
inapropiados por haber inflado el valor de sus casas. Y nadie estaba seguro de que esto fuera un crimen. Los bancos dijeron que ellos no eran víctimas de nada, porque a ellos se les pagaron todos sus préstamos. Pero aún así, gracias al hecho de que hay personas corruptas en Nueva York y el juez en el caso básicamente empujó al jurado en una dirección, ellos lograron que el presidente Trump saliera culpable de estos cargos que estaban totalmente equivocados. Así que esa misma Letitia James que persiguió al presidente Trump ahora tiene una investigación en su contra. Ella, que había dicho que nadie está por encima de la ley, ahora se encuentra en el medio de una investigación y ya veremos si ella no está por encima de la ley. La investigación es sobre el hecho de que a través de décadas Letitia James ha puesto información equivocada en sus aplicaciones para conseguir préstamos de casa. Eso es lo que se llama fraude para obtener préstamos de vivienda. Una de las alegaciones es que en unos documentos puso que su padre era su esposo para conseguir un término más favorable del préstamo. En otro documento, que inapropiadamente dijo que la propiedad que estaba comprando era de 4 habitaciones cuando tiene 5, y la razón por la que dijo que eran 4 de nuevo para tener unos términos más favorables en el préstamo. Y en el 2023, cuando ella estaba como claramente fiscal de Nueva York y haciendo cargos en contra del presidente Trump, ella firmó un poder para que decía que una vivienda que estaba comprando en Virginia junto con su sobrina era su residencia primaria. Entonces imagínense en eso. Fiscal de Nueva York, pero su residencia primaria era en Virginia. No se puede. Pero de alguna forma ella lo logró. Así que estas personas demócratas, Jasmine Crockett, Letitia James, y voy a añadir a Fani Willis. ¿Se acuerdan de Fani Willis? La fiscal de distrito en Georgia, que también trató de estar en contra del presidente Trump y también le tuvieron que quitar el caso porque se portó muy inapropiadamente durante ese caso. Estas 3 personas que tienen en común son demócratas, son mujeres de color, son incompetentes en lo que hacen, muy incompetentes. Y yo creo que esa incompetencia que demuestran es a propósito. El Partido Demócrata, a propósito, busca personas de las minorías que son incompetentes y las ponen delante, justamente para destruir la reputación de las personas de color y las personas que somos de grupos minoritarios. Es una estrategia que ellos hacen adrede, tener estas personas incompetentes en cargos de poder. Así que vamos a mantenerlos al tanto de las próximas noticias. Acuérdense que este podcast se publica alternamente en inglés y en español, así que el próximo podcast va a ser en inglés, pero después de eso regresamos a español. Espero verlos pronto aquí en Labora por la Vida. Gracias.